El primer día de carrera nos dijeron algo muy cierto, pero que en ese momento ninguno de nosotros se acabó de creer del todo. De los que estáis sentados aquí, solo el 20% conseguirá trabajar de periodista. El resto os dividiréis entre gabinetes de comunicación, agencias de marketing, aulas y demás trabajos nada relacionados con este grado. No sé si la frase era exactamente así, pero se capta la idea. Los compañeros nos miramos entre nosotros. En aquella clase éramos unas 90 personas. ¿De verdad solo 18 conseguirían vivir del periodismo? La profecía no tardó ni un año en empezar a cumplirse. Cuando iniciamos el segundo curso, alguno ya había abandonado el grado por otro en el que le dieran más esperanzas, la mayoría habíamos asumido que estudiaríamos a la vez una segunda carrera por si acaso, y quien más y quien menos ya hacía sus primeros pinitos en el mundo de la comunicación corporativa. La mayoría de mi promoción se graduó en 2018. Número abajo, número arriba, la profecía se ha cumplido. Se añade el agravante de que la mayoría de los que ejercemos de periodistas lo hacemos con un contrato de prácticas. Me consta que las estadísticas son incluso más desalentadoras en otras universidades y promociones, y aunque sé que el mercado laboral no puede absorber la cantidad de periodistas que las universidades arrojan al mundo, no puedo evitar preguntarme si lo hicimos bien. ¿Los números hubieran sido diferentes con otro tipo de formación? ¿Nos dieron los consejos que necesitábamos? ¿Nos prepararon para dar el salto del confort universitario a la realidad postfacultad? Me hago todas estas preguntas a diario, supongo que porque durante mi etapa universitaria dejé muchas en el tintero. Algunas incluso ni siquiera sabía que debía hacerlas. En 4 meses se acaba mi beca. Mi contrato de prácticas se esfuma y ya vislumbro el agujero. Me gustó mucho esa metáfora cuando una compañera la utilizó porque creo que refleja perfectamente la sensación que tienen la mayoría de estudiantes cuando acaban la carrera. Esta sensación se agrava en grados como el de periodismo, con un mercado laboral subterráneo y opaco y una balanza oferta-demanda nada proporcional. El grado no te prepara para buscar tu lugar fuera de los muros de la facultad, eso es un hecho. Tal vez este podcast tampoco lo haga, pero al menos espero que te dé una visión más amplia del mundillo y te dote de las estrategias y los conocimientos que han servido a los jóvenes periodistas que entrevistaré a lo largo de los siguientes programas. Pero sobre todo, espero que en estos testimonios encuentres referentes y modelos que te hagan sentir un poco más acompañado en la desgracia de amar la profesión más maravillosa e hija de puta del mundo, el periodismo. Vamos a ello, esto es Proyecto de Periodista. En este primer programa vamos a hablar con 3 periodistas jóvenes para saber cómo ellas se enfrentaron y se enfrentan diariamente al agujero. También nos contarán qué les gustaría haber sabido antes de salir de la facultad, qué les gustaría haber hecho durante su etapa de estudiantes y básicamente cómo han empezado a encaminar su carrera profesional. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, empiezo con las presentaciones. Tengo por aquí a Paula Eriksson, 26 años, actualmente es periodista en Public, pero anteriormente pasó por las delegaciones de la agencia EFE en Barcelona y en México, gracias a la beca EFE La Caixa, y por la revista La Mira. También está conmigo Anabel Piñar, 23 años, que es excompañera mía de clase. Ella ha pasado por La Vanguardia, por El Diari de Girona y ahora es periodista en Cugat.cat. Y por último tengo a Laura Vaquero, también de 23 años, también es compañera del instituto mía, que actualmente está haciendo un máster en marketing y gestión digital. Bueno, me gustaría empezar por Paula, que es la que me habló del agujero, igual ni te acuerdas. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, va, pues a ver, cuéntanos, ¿qué es para ti el agujero? El agujero para mí fue, ¿no?, el darme cuenta que a mí se me había, ¿no?, dado esta beca de la Caixa, que siempre, ¿no?, es algo como un regalo que viene y tú estás 2 años trabajando en la agencia EFE, currando cada día muchísimo, conoces a mucha gente y piensas que después de que acabe la beca, ¿no?, todo este trabajo tendrá un fruto muy, muy rápido, ¿no? Tendrá rápido un trabajo, tendrá rápido, ¿no?, una solución a este vacío, que el vacío es que te encuentras que acaba la beca y no todo es tan fácil, que no es la beca maravillosa, que este vacío que hay ya normalmente cuando acabas una carrera normal, después de la beca es, entre comillas, yo considero un poquito más grande porque te han vendido la moto de que no, de que será todo mucho, mucho más fácil. Y eso para mí fue el agujero. No fue tan, ahora que lo pongo un poco en perspectiva, encontré trabajo más o menos rápido, pero no era un trabajo estable. Por eso lo definiría como agujero. Bueno, y en el caso de Laura, además tú estudiaste en una ciudad mucho más pequeña que Barcelona, en Castellón de la Plana, o sea que supongo que todavía lo notaste más que nosotras que estudiamos en Barcelona, supongo, vaya, no sé. Sí, bueno, yo terminé
este verano pasado, no el anterior, y bueno, fue terminar y realmente me encontré en un momento en el que sentía un miedo inmenso porque tenía una continua sensación de que no estaba preparada para hacer frente al mundo laboral porque no me veía ya no capacitada, sino no sabía por dónde tirar, me sentía desubicada totalmente. Era una desorientación y no sabía por dónde empezar. Me sentía incluso un poco impostora por no saber cómo actuar y cómo demostrar mis ganas de trabajar, porque terminas y sí, tienes tu formación, pero lo que no te han explicado muy bien es cómo hacer frente a ese mundo, ¿no? Por dónde empezar? Y bueno, pues ya comento que fue un momento de incertidumbre y de nervios y de buscarse la vida de todas las maneras posibles. Uh-huh. Sí, exacto. O sea, en mi caso, mi miedo, del que habla Laura y, bueno, Paula creo que tampoco no se enfrentó a este miedo hasta después de 2 años, pues mi miedo también llegó antes de graduarme. Entonces mis ansias locas de encontrar trabajo antes de que me dieran ni siquiera el título en julio hizo que empezara a enviar currículums y a enviar mails sobre abril o mayo, más o menos. Entonces mi primera idea siempre había sido que yo quiero trabajar en medios generalistas, ¿no? Porque es como que, además, eso es otro aspecto, yo creo, interesante a comentar, que en la carrera simplemente te hablan que el periodismo real y el bueno es el que se ejerce, por ejemplo, en La Vanguardia, pero el que se ejerce en medios locales es como el paso previo que debes hacer para llegar hasta ahí. Entonces pensé en eso, que nadie me iba a coger, nadie me iba a coger en RAC1, en Cataluña Radio o en La Vanguardia, sino que me iban a coger en medios locales y tiré el currículum en la radio de Sant Cugat, donde estoy trabajando ahora. Entonces allí tuve la suerte de que sí, había una plaza de productora con un contrato de prácticas y inmediatamente dije que sí, sin pensármelo, por miedo a entrar al agujero. O sea, me agarré a cualquier cosa, o sea, todo me pareció bien, tanto el sueldo, que evidentemente no me parece nada bien actualmente, y cualquier cosa. Entonces, pues dije que sí. Y aquí estoy enfrentándome ahora al agujero después de 2 años, bueno, todavía no, empezaré en septiembre y ahora empiezo el mundo real, yo creo, porque ahora ya no, supuestamente ya lo sé todo, que evidentemente no, pero nadie va a querer contratarme de prácticas porque ya he estado 2 años así, entonces yo no me siento ni preparada, me gustaría seguir formándome, trabajando, pero creo que los únicos medios a los que ahora tengo acceso no son locales, sino ya el paso siguiente, como decía antes, ¿no? Un generalista, que no me veo ni tan solo capaz para entrar en ellos, ni que ellos confíen en mí para contratarme. Y en el caso, Anabel y Laura, que hace menos que habéis acabado la carrera, ¿a vosotras qué creéis que os ha faltado en vuestra formación mientras estabais estudiando periodismo? Yo creo que como en cualquier carrera falta práctica. Es decir, sí hacíamos muchos trabajos, o sea, hacíamos muchos reportajes, muchos escritos, pero realmente no te estás enfrentando a explicar la realidad tal como es, a los distintos formatos, excepto en la asignatura de Taller Integrat en tercero, que es una simulación de una redacción real. El resto, primero, segundo y cuarto, no fue así exactamente. Entonces yo, primero por eso, primero por la práctica. Y después yo creo también por la confianza de uno mismo. Es una profesión que se basa muchísimo en tener contactos, es muy gremial en ese sentido. Y pues tú no lo eres, tú eres una chavala de 20 años que estás en la uni y quieres ir los miércoles a Razmataz, o sea, no estás metida en todo este mundo, entonces sales y crees que no tienes nada. Pero además de esto creo que hay varios factores que hacen que salgas y no te sientas preparado. Por una parte veo que hay un problema de adaptación de los contenidos, yo desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? Una falta de adaptación a los contenidos y cómo se presenta el temario y las prácticas que puedes realizar, porque
hoy en día, en los últimos años, ha habido una transformación brutal del modelo del perfil del profesional, ¿no? Ya no cumple el mismo papel el periodista que el que cumplía hace unos años. Ha sido un cambio increíble en poco tiempo. En mucha parte se debe a la digitalización, que eso también creo que ha generado un cambio también muy grande en la actitud de la sociedad y la figura del periodista, cómo es percibido por la sociedad. Y creo que eso es un motivo para replantearse cómo dar las clases, cómo informar sobre todo a los estudiantes de cómo van a tener que hacer frente al mundo laboral. Y creo que ese es el otro factor que quería mencionar, que falta un poco, ya no tanto contenidos en cuanto a formación como periodista, sino también formación sobre cómo te puedes enfrentar y puedes afrontar esta realidad, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Que sirvan un poco de guía, que te digan, que te hablen claro, que sean honestos. A mí me ha faltado un poco de honestidad durante la carrera. No han sido francos, no te han dicho, mira, sí, se hablan de porcentajes y, bueno, una de las primeras clases ya nos explicaron que súper pocas personas de la clase iban a trabajar de periodistas, pero claro, una cosa es eso, pero ¿y por qué no guiarnos? ¿Y por qué no hacer un poco de introspectiva de cómo ha sido un poco la experiencia de cada uno y cómo lo podemos plantear a los alumnos? Entonces me ha Faltan faltado un poco... ejemplos. Sí, Ujú. exacto. Yo, a ver, es que yo la ansiedad esta de no tener trabajo, creo que la tuve desde que empecé la carrera. O sea, también he sido una alumna de poca clase, o sea, queda fatal que diga esto en el podcast, pero he sido mucho más pues empecé en una fundación de fotoperiodismo ya en primero a hacer nada, o sea, empaquetaba sobres. En segundo fui a la Semana Universitaria, que esta semana donde finges ser periodista en el Parlamento durante una semana. Y yo era periodista de tele, que yo odiaba la tele y me sirvió muchísimo para perder el pánico que le tenía. Y luego una de las profesoras me dijo, oye, búscate ya la vida, trabajar en lo que decías tú antes, Anabel, ¿no? En temas de medios locales o haz algo, aunque sea sin cobrar, pero empieza a moverte desde ya. Y entonces lo que hice fue empezar una radio local muy chiquita, me aburría porque no había equipo, porque lo hacía yo sola y a los 3 meses me fui y me fui a La Directa, que es un medio de transformación social, y estuve allí como año y medio más o menos colaborando bastante en serio, y a partir de aquí también me he ido relacionando con el mundo del fotoperiodismo y queráis o no, al final esto hacía como pum, 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 pero aún y tener contactos entre comillas en estos mundos, sentía que era como mundos muy, muy gremiales, pero a la vez la parte pequeñita del gremial no estaba de mejor amiga con el director de La Vanguardia. Entonces sí me hacía sentir raro, y de hecho tener la beca de EFE se me hizo extraño porque yo estaba acostumbrada a medios más pequeños o alternativos, y saltar a la gran piscina era como, ¡buah, qué raro que me pillen a mí!, ¿no? Que en verdad siempre estoy un poco a la contra. Pero cuando acabé de la carrera, sí, o sea, de la carrera no, de la beca, sí sentí que estos contactos podían servir para unas cosas, y de hecho si entré, por ejemplo, estuve de productora de noticias durante el octubre del 2017 en televisiones francesas, y fue gracias a la amiga de un colega, o sea, y de una cena que ella estaba desesperada, que acabó siendo esta chica mi compañera de piso, que no encontraba, no tenía tanto trabajo por el tema de lo de octubre que no podía asimilarlo, y me acaba de conocer y me dijo, oye, ¿hablas inglés? Le dije, sí, venga, pues el 1 de octubre a currar, y empecé aquí y estuve trabajando, pero era todo muy, muy inestable, ¿no? De curro en curro pequeñito hasta que acabé, ¿no? en la revista de La Mira, que también fue gracias a una recomendación. No he enviado 1000 currículums, 1000 cosas, pero si la gente no conoce tu trabajo y no sabe quién eres, desgraciadamente es que con mínimo lo que a mí se trata, es muy difícil que te pillen en sitios si no te han leído, si no has hablado, si no has sido, como decía Anabel, ¿no? Y también Laura, que es algo muy gremial y muy, muy secta. Entonces, si no conoces a gente que te tira un cable, es muy complicado. Entonces, desde la carrera es empezar, y empecé a curar en la carrera, sin cobrar un duro,
con muchas horas, saltándome clases, eso está mal también que lo diga, pero es eso, ¿no? En plan, es que empecé así porque yo quería trabajar de esto, lo tenía muy claro y aunque ahora tampoco sé, como decía Anabel, ¿no? El tema de medio generalista, yo pensé que ahora estoy en público, ¿no? En diario público, la versión en catalán, no sé finalmente qué tipo de periodista quiero ser y aún llevo tiempo, o sea, y aún me queda mucho más, ¿eh? Pero es como realmente aún no sé. Que, Todavía te estás descubriendo, más o menos. total. A ver, que Claro, es tenemos, como somos jóvenes si, aún, ¿no? Sí, sí, sí. pero es como si en la carrera simplemente hubiera un modelo, ¿no? Que es el periodista clásico, un poco también lo que decía Sí, Laura, incluso de poco hablan de los medios online que existen, mm, nada. no sé, o Pero de las distintas, incluso ahora que me dieron a mí la oportunidad de, bueno, ves, incluso hablamos de oportunidad, sí, tampoco sí, tenemos que dar las gracias, ¿no? Pero de trabajar de productora de radio, la producción tampoco se toca en la carrera demasiado. No, en una asignatura Exacto. o... Y no sé, como que no nos dan todas las cartas para nosotros ir jugando aquí o allí y ya luego ya te definirás como el periodista que tú quieras, pero no existe solo uno y si no eres ese eres un fracasado, sino que hay muchas opciones. Además, es curioso porque teniendo en cuenta que mucha de la gente que estudia hoy en día periodismo va a acabar trabajando en marketing o comunicación corporativa, la formación que se da en ese ámbito es súper limitada. Bueno, es que de hecho mi carrera era una optativa, no era ni una obligatoria, ¿sabes? Entonces, yo que sé, Laura, por ejemplo, ya te has metido más en este ámbito con el máster. No sé si vosotros en la carrera sí que teníais, sí que os daban un poco más sobre este tema. Pues para mí me ha cogido totalmente de nuevas. Para poner un poco en situación a las demás, os comento que bueno, yo estoy haciendo ahora este máster porque me presenté a un concurso el año pasado, un plan de comunicación. Nunca había hecho un plan de comunicación, entonces no tenía ninguna expectativas de ganarlo, pero mira, cosas de la vida, lo gané y actualmente felicidades. estoy, gracias, actualmente estoy cursando un máster en la escuela SIC, que es una escuela de negocios que creo que es de las referenciales del país en cuanto a marketing. Sí. Y claro, me ha cogido totalmente por sorpresa todos los contenidos que estamos viendo ahora en clase, porque desde mi experiencia en periodismo, tanto en la USC como en la UGI, yo no había mirado nada en absoluto de marketing, en absoluto. Claro. Nada, incluso, claro, me está cogiendo más de sorpresa toda la parte de estadística, no había visto nada. Sí que es verdad que en la UGI, por ejemplo, el periodismo está más enfocado a la rama de comunicación, pero hay asignaturas muy parecidas entre publicidad y relaciones públicas, pero marketing, claro, es que no tiene que haber confusión entre publicidad y marketing, porque es que se está hablando de algo totalmente diferente. En el momento en que lo estudias te das cuenta que yo también había pecado un poco de ser un poco ignorante de ese tema y ahora que estoy estudiándolo, nada que ver y es curioso porque a medida que voy estudiando el máster veo el gran abanico de oportunidades que da tener la doble formación de periodismo y marketing. Creo que conjuntamente hacen un trabajo increíble y se ayudan mutuamente. Entonces es un poco curioso que no haya visto nada hasta el momento de marketing. De hecho, es que a ti te vino de sopetón hasta el punto de que después de un año sin encontrar trabajo relacionado con el periodismo, te matriculaste en un máster de profesorado. Sí, sí. Sí, claro, en el momento de desesperación de ya no saber qué hacer después de probar todo, de buscarte la vida, Es más, yo recuerdo que en primero de carrera ya estaba colaborando en diferentes periódicos. Quiero decir que independientemente de la actitud de uno y cómo afronte las cosas, en mi caso creo que me considero una persona bastante resolutiva y que me muevo, ¿no? Y aún así, lo que he comentado, terminé la carrera y no tenía absolutamente ninguna oportunidad y me moví muchísimo. Fui a Valencia buscando un poco más de oportunidades que Castellón, porque claro, Castellón ya se limita muchísimo. Y aún así nada, pues
como la parte de la docencia siempre me ha llamado la atención y me gusta, pues ya al final opté por decir, bueno, pues ya que periodismo voy a seguir intentándolo, pero mientras tengo que ir formándome y nunca está de más formarse, voy a cursar el máster. Pero bueno, cosas de la vida, que esto me cogió por sorpresa y me cambió totalmente los planes, pero si no, sí, hubiese hecho el máster de profesora. Y Laura, en este caso, ¿te sientes como que has tirado la toalla o te sientes triste o que has abandonado tu vocación de periodismo? Llámame un poco incrédula, pero no. No, porque como estamos comentando, yo creo que ahora mismo se está generando una transformación muy grande en la profesión como tal y creo mucho en el modelo híbrido de periodismo, marketing. Me veo con la posibilidad toco madera, pero me veo con la posibilidad de optar por diferentes trabajos que me van a llenar porque sobre todo yo quise cursar periodismo porque mis motivaciones eran que me gusta mucho, mucho escribir y sobre todo comunicar, ¿no? Y dentro de marketing sé que voy a poder comunicar. Entonces no me siento que haya fracasado, sino que es verlo desde otra perspectiva y optar por otros papeles que puedo tomar dentro del mundo laboral que yo en un momento pues no me lo había pensado, no me lo había planteado, pero no lo veo así, no sé. Te lo pregunto porque como al inicio hablábamos del agujero que yo pronto me tendré que enfrentar, si es que no me estoy enfrentando ya, porque ya igualmente soy incapaz de coger el ordenador sin entrar al internet. Cuando pones la opción de periodista o periodismo, solo te aparecen Sí. gabinetes de comunicación, marketing, y yo pienso, no he estudiado marketing, no he estudiado publicidad, no quiero trabajar en la comunicación corporativa todavía. Es como que siento que me estoy resistiendo porque aún no quiero entrar. Es como cuando ya lo haya intentado todo, cuando se me cierren todas las puertas o no pueda trabajar de periodista, entonces iré a lo que yo creo que es lo fácil, que es la comunicación corporativa. Y estoy ahí, pero no sé, creo que tengo muchos prejuicios también en todo, lo tengo que decir. Yo creo que no hay que caer en eso, porque, o sea, la carrera dura 4 años. Tienes tiempo de sobra para hacer prácticas en sitios súper diferentes y ver si realmente te gusta una cosa o te gusta otra. Te puede pasar como a Laura, que no tenía previsto hacer nada relacionado con el marketing y ha descubierto que le encanta. Sí, y además no quiero reincidir, o sea, no quiero incidir y reiterarlo, ya lo he mencionado antes, pero que creo que es que hay tantos trabajos que no están definidos actualmente y que igual supone el trabajo que mejor vas a poder hacer y el que más te va a llenar, creo yo, porque es que está el perfil que nos han enseñado durante los 4 años cada vez está más obsoleto, entonces, no sé, creo que hay que tener la mente abierta y no cerrarse. Y que hay perfiles que todavía no existen, vaya, que Claro, se oye mucho, pero es verdad. Sí, totalmente. Ahora hecho este repaso general, yo quería preguntaros, ¿qué le diríais a una persona que está empezando ahora la carrera, que está empezando o que está pensando en empezar periodismo? O incluso, ¿qué os diríais a vosotras mismas si ahora empezarais la carrera? A ver, yo le diría a alguien que empezara la carrera, o sea, es que yo aún soy muy idealista en ciertas cosas, pero soy muy pragmática, soy una mezcla extraña. Entonces, a ver, si quieres ser periodista, o sea, si realmente lo quieres ser, que no va a ser fácil y que mucho que le pinten que tal, se tiene que trabajar mucho desde el primer día, que si tiene que saltarse alguna clase, que tal, y luego tiene que pedir apuntes, que lo haga, porque si así tiene que currárselo y tener así no sé, saber qué es lo que busca, porque a lo mejor empieza pensando que quiere ser periodista cultural, ¿no? Que me pasó de compañeras que querían hacer periodista de moda y acabaron haciendo, pues, comunicación en ayuntamientos. O sea, ver que toquen todos los palos posibles y que no hay solo un tipo de periodismo. O sea, que eso no existe
y que tienen que tenerlo claro y que está la vía de la comunicación también y que no lo tengan como un fracaso el entrar en el mundo de la comunicación, porque es un mundo muy necesario y se agradece tantísimo gente que lleve en comunicación en partidos políticos, en entidades, en ayuntamientos, son tan imprescindibles y que además también están los productores, realizadores, que está el mundo del audiovisual, que no se toca absolutamente nada y que también es un mundo que yo, por ejemplo, no he tocado, sí que he hecho mi primer documental esta vez, pero como periodista, y que el mundo del audiovisual es un terreno muy grande a la vez que precario, o sea, que también tengan en mente que hay mucha precariedad, que no es fácil, que sí que va a haber este salto al vacío cuando acaben la carrera, pero que si uno insiste mucho, ya sea de lo que quiere o buscando otras vías, sigue durante la carrera eso. Yo lo que recomendaría es currar y investigar, o sea, al final es ver lo que quieres o no y escucharte un poco y decir, vale, esto a mí me motiva o no. Y esto va por aquí o va por allá y realmente escucharse y ver lo que uno quiere. Y que si un profe te dice, mira, haz periodismo económico, que te va a salir más, va a ser más útil, o periodismo científico, oye, si no te gusta, no lo hagas. A la vez que tengo que decir que el periodismo científico pues, o el económico sí son nichos de mercado importantes, pero que no lo hagas por el nicho de mercado. Porque si no, al final, a no ser que seas alguien realmente muy, muy pragmático, te vas a amargar. Entonces, mejor buscar otras vías que no sean el periodismo clásico. Y que los profesores dinosaurios, si algún profesor nos escucha, por favor, fuera de las universidades necesitamos profesores que ejerzan, que nos enseñen a escribir noticias, reportajes y que nos enseñen a entrevistar y nos pongan en situaciones incómodas, porque a veces salimos con una situación, salimos de allí creyendo que somos pseudoperiodistas, salimos a la calle y nos damos cuenta de que o somos nosotros o no hay nadie más. Entonces, que los profesores sepan enseñarnos esto, que nos preparen para el vacío que viene, pero que nos enseñen pese al vacío a ser periodistas y no que nos pongan tochos enormes de teoría de la comunicación que no sirven para nada y que a la hora de la realidad no sirven para hacer comunicación, ni para hacer documentales, ni para hacer periodismo. Eso es lo que yo diría. Y también un poco que los que ejerzan, primero que ejerzan casi todos o todos de periodistas, sí. Y los que ejerzan que sean variados, perfiles distintos, que no sean simplemente el periodista famoso, ¿no? Un Basté, una Tarribas, que fue profesora nuestra, hombre, si nuestro referente es Tarribas, crees que si no eres ella o no llegas a ser tan líder como ella, no eres buen periodista, y creo que eso también es falso. Total, o sea, la pluralidad es súper importante. No sé, a mí me faltó que de verdad que los profesores nos trajeran a alguien, exalumnos o no exalumnos, sino personas que conocieran, que nos contaran cómo lo habían hecho cuando habían acabado la universidad, cómo habían conseguido trabajo, qué estaban desarrollando en ese momento, como de verdad que nos trajeran modelos en los que nosotros nos pudiéramos ver, porque eran personas que no hacía tanto que habían acabado la universidad y que por tanto el mundo que se habían encontrado no era el de hacía 30 años, que era el que se habían encontrado el 90% de mis profesores cuando habían acabado la universidad y por tanto su experiencia a mí no me valía. A ver, yo es que no he cambiado demasiado de mentalidad desde primero hasta ahora, siempre he sido también bastante idealista. Yo creo que he tocado bastante de pies en el suelo ahora que ya ejerzo, pero sigo teniendo la idea romántica de que sí se puede, que bueno, a lo mejor no entras en medios generalistas o en radios que, como decía Laura, a lo mejor es que el papel se va a acabar o la radio como la entendemos también, entonces no agobiarse en ese sentido, pero seguir intentándolo, y si es lo que te gusta y es lo que quieres hacer, muchísimas profesiones tienen colas en el paro súper largas, igual que periodismo. Entonces es la primera frase que nos dicen al llegar, que no te la creas, que continúes trabajando, que seas tú mismo y que no te compares. Creo que es una profesión también tiene, o sea, muy egocéntrica, de hecho, déjame, Paula, que cuente un secretillo nuestro que nos hacemos llamar en el grupo de WhatsApp Periodistas, porque es una profesión muy de ego. Sí. Y entonces, nosotros llevamos igual, ¿eh? Sí, para la coña, sí, por eso me río. Sí, entonces hay mucho ego, tiende total. mucho a compararse y a creer pues que si no tienes un máster en política o sabes muchísimo de economía política cuando solo tienes 19 años,
no podrás ejercer de nada. Y no, el periodismo yo creo que es más básico y es más llano y simplemente consiste en explicar las cosas y llegar a la gente y explicar historias, y eso creo que podemos hacerlo sin ser súper inteligentes o no, porque además la nota de corte, por ejemplo, ya es un paso a compararse. Entonces yo creo que empieza tan desde cero que le diría eso, que no se compare, que sean ellos mismos y que sí se puede. Yo una de las cosas que más le agradezco a la universidad, a la Pompeu, es Castro, que era un profesor que teníamos nosotros, que lo tuvimos en primero, que si no me equivoco era corrector en La Vanguardia. Y y él nos daba una asignatura que básicamente era enseñarnos a escribir noticias. Entonces, claro, nosotros llegamos con unos aires a la universidad altísimos, porque la mayoría habíamos entrado con un 12 en la selectividad. Y él nos sienta el primer día de clase y nos dice, bueno, os voy a enseñar a escribir porque no tenéis ni idea de escribir, no sabéis escribir. Nos volvimos todos locos, como diciendo, este hombre, ¿qué dice? Si nosotros somos unos cracks, hemos sacado un 10 en lengua y literatura. Sí, Pues efectivamente nos enseñó a escribir cómo se escribe en periodismo, que no tiene nada que ver cuando escribes un comentario de texto, por ejemplo, y nos suspendió a toda la clase, envió a recuperación a muchísima gente y sudamos, bueno, lo que no está escrito y lloramos lo que no está escrito para que nos aprobaran. Y de verdad que nos bajó los humos un montón y yo se lo agradezco infinitamente. A mí eso pasó en cuarto de carrera, que es fuerte que hasta cuarto no llegara Xavier Giró, que él nos enseñó a escribir en periodismo político. O sea, pero no hacíamos periodismo político, no hacíamos nada. Nos enseñaba a escribir noticias y había verbos que no soportaban. O sea, nos enseñó a escribir en cuarto, eso es muy grave. Sabíamos escribir reportajes y crónicas, pero una noticia y ciertas normas rigurosas de noticia no teníamos. Y fue en cuarto y este señor nos ponía, o sea, unos rapapolvos también, que además la subida de ego venía de la beca de la Caixa, pues este tío me metió unas palitas y nos hicimos amigos, ¿eh? Pero la verdad es que sí, y es muy importante también lo que decía Anabel, el tema de los egos, que hay un montón y se compara muchísimo y al final es un trabajo que debería ser muy humano y muy de base. Exacto. Y que no, que es como a ver quién dice la palabra más extraña, que es como a ver, estás comunicando a la gente, no al político de turno, ¿no? O sea, en fin. Perdón. Es que además difiere totalmente lo que estás comentando de un poco de los valores de la propia profesión y al final se adopta la actitud totalmente contraria a lo que tendría que ser, que es humildad, porque al final es servir a la sociedad y parece que eso, que lo que había comentado Anabel, que es a ver quién puede más. No sé, al final confundes un poco cuál es realmente tu motivo, ¿no? Yo les diría sobre todo que no se dejen apabullar por ciertos compañeros que puedan tener en clase, que parece que lo tienen todo solucionado o que saben mucho más que tú, que son mucho mejores, que van 50 pasos por delante de ti, que no se centren en eso, sino que se centren en ellos mismos, en trabajarse ellos, en trabajarse como periodistas y en avanzar sin compararse con nadie. ¿Y creéis, perdón, que esta actitud tan de competencia tiene que ver porque sea una profesión muy masculinizada o en general los líderes sean hombres, o creéis que es una profesión que es básicamente por el ego o es una mezcla de los dos? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Porque por un lado está el tema que habéis comentado antes, de que es un trabajo, el periodismo es un trabajo en el que encontrar tu sitio si no eres una persona visible es muy difícil. Sí. Entonces, trabajar, no sé, tu marca personal, como lo quieras llamar, de cara al público, eso se trabaja desde el ego. Entonces, claro, obviamente hace que se crezca este aspecto. Pero por otro lado, es una profesión tradicionalmente masculina y obviamente esto queda culturalmente. Y la credibilidad, está muy claro que socialmente todavía a día de hoy un hombre tiene mucha más credibilidad, llámalo como quieras, que una mujer, y eso de cara a una entrevista, a un lo que sea, gana. Sí, y en eso yo, por ejemplo, leí un artículo, creo que era en Ese Moda hace un tiempo, que hablaba sobre las periodistas mujeres y cómo se enfrentan a las entrevistas y las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista. Y una de ellas era una cosa que a mí también me pasa y hasta ese momento no me había dado cuenta,
Y es que depende de a quién vaya a entrevistar, yo me he visto de una manera o de otra. Total. Para parecer más mayor, para parecer más seria, para parecer menos seria. No. Sinceramente, yo creo que esto a ellos no les pasa. Igual me equivoco, pero bueno. No lo creo. O sea, una cosa es un presidente que todo el mundo se irá un poquito más arreglado, pero en general, si tú tienes si es hombre, por una parte o por otra, si tiene una edad o tiene otra, una posición u otra, si tiene una fama o tiene otra fama, vas vestida de una forma u otra. Es así. Y a veces, no sé si os ha pasado, pero a mí una vez un señor me dijo, un actor conocido, cuando le empecé a entrevistar, me dijo, ay, la tienes muy bien preparada la entrevista. Y yo como, perdona, o sea, vamos a ver, o sea, Sí. ¿qué me estás diciendo? Es que me quedé así, dije, estoy haciendo mi trabajo y él no fue a mala fe, pero esto le diría a un chico de 22 años, yo creo que no. O sea, Sí, no lo claro, sé. con mucho paternalismo siempre, ¿no? Como Sí, tratándonos sí, como niñas pequeñas. sí. Cada vez menos, pero sigue pasando. Sí. Sí, es que al final tú te expones al entrevistado, ¿no? Te abres al entrevistado Mm. y bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo también de perder la vergüenza. A mí me costó mucho porque yo era una persona soy una persona bastante vergonzosa y el primer día de clase, nada más sentarnos en la mesa, el profesor nos mandó fuera a la calle a buscar una noticia. Y yo, bueno, me volví loca dentro de mí pensando, madre mía, ¿qué hago en esta carrera? Esta carrera no es para mí, hablar con gente. Y bueno, al final tuve que hacer un trabajo interno durante los 4 años que duró la carrera y aprender, ¿no?, a separar quién soy yo como persona en la vida real, un poco, de mi papel profesional como periodista. No sé si os ha pasado tener que hacer ese trabajo interno. Claro, es que al final tú tienes una personalidad, tú sabes quién eres, pero sabes que también tienes que adoptar una actitud profesional, ¿no? En esta profesión, y yo creo que en todas se puede extrapolar. Al final también te define mucho, obviamente, que has decidido estudiar, porque ha sido tu elección, pero siempre hay que saber disociar quién eres de quién eres trabajando. Y sobre todo también en una profesión como el periodismo, que es lo que estamos hablando, que es credibilidad, pues sobre todo, ¿no? Y también para ser imparcial hasta donde puede ser, hasta donde puede serlo, ¿no? Entonces, si quieres ser creíble, es importante saber disociar. Luego, Anabel, por ejemplo, que eres, entre comillas, la próxima que se va a enfrentar al mundo laboral, no sé si ya has empezado a trabajar en ello o cómo piensas empezar a buscar trabajo. A ver, tengo pensado, confío mucho en verano. Confío que en verano habrá bastantes bajas de vacaciones, de gente sea empresas o medios de comunicación, mejor dicho, que necesitarán coger gente nueva y ahí pues echar currículums o ya sea LinkedIn o emails o sobre todo WhatsApp, un WhatsApp mismo, o sea, llegar a esa persona, enviarle un WhatsApp, hola, mira, te he dejado esto porque soy tal, y tirar de contactos es mi primera opción. Y a partir de ahí, pues si ya no puedo, o sea, si no consigo nada en periodismo que me acabe de llenar, intentarme ir hacia la comunicación corporativa, que sí encuentro en LinkedIn a patadas, la que más sea afín a mí o más me llene. No sé cómo, pero rebuscando mucho. Creo que aún no he indagado bastante ni en mis contactos, ni en la gente que conozco, ni en las opciones, ni he llamado a todas las puertas posibles. Creo que haré eso, llamar puertas como si no hubiera un mañana. Y tú, Paula, porque ya nos has contado que encontraste tu primer trabajo en una cena. Sí. No sé si puedes dar algún consejo sobre cómo moverse un poco en el mundillo del periodismo. Esta cena se fue en octubre del 2017, luego pues estuve haciendo temas, sobre todo el procés, durante ese otoño-invierno con eso, TF1 y France 24, pero también eso como productora y luego como periodista hice reportajes para El Salto y después creo que fue hasta hasta julio, que no encontré trabajo en Namira.
O sea, varios meses de no tener absolutamente nada, algunas, eso, producción pequeñita para algunas televisiones, pero a nivel estable estuve mucho tiempo sin trabajo. Y después de La Mira, ahora estoy en público, pero en La Mira estuve año, año y medio, y mientras tanto estando a nivel de voluntariado, ayudando en comunicación a la Asociación de Menores No Acompañados de Exmenas. Pero sí, estuve. Ahora me acabo de acordar de, claro, de tantos meses sin trabajo fijo. Sí que fue complicado. ¿Y cómo fueron esos meses? ¿Cómo te enfrentaste a ellos? Son difíciles, porque es lo que decíais vosotros, síndrome de la impostora, ¿no? Además, de hecho, cuando me empezaron a pedir temas para el salto, me daba miedo escribir otra vez. Me daba la sensación de que no lo iba a hacer bien. Sí, sí. Y mira que he escrito, o sea, que escribo desde que me encanta escribir, pero me daba cosa escribir sobre política. Se me hacía muy difícil después de estar tantos meses sin escribir. Era como, ostras, Si vuelvo lo otra hubieras vez. olvidado, ¿no? Exacto, lo haré bien, y además un tema tan difícil como los CDRs, cómo lo comunico, tal. Y se me hizo muy difícil volver a escribir, eso sí que es verdad. Luego ya le pillas otra vez el truquillo, pero no fue fácil. No fue fácil, pero la verdad es que lo que me impulsó es que vi que empezaron a haber manis, empezaron a haber cosas y lío en Cataluña, digo, no puede ser que yo no lo esté contando. O sea, fue algo de, no puede ser que no esté haciendo nada. Y mira, pagan muy mal en el salto, pero me dejaban escribir y dije, venga, pues mientras tanto, tampoco quería ir más arriba por la falta de confianza, porque me daba cosa ir a medios más arriba porque decía, ¿cómo me van a pillar a mí? Hace tanto que no escribo y no he hecho política, ¿cómo lo voy a hacer bien, no? Entonces sí que estaba ahí el autojuzgarse muy fuerte. La verdad, sí que pasé por este bachecillo que la gente me decía, pero Paula, pero ¿cómo? Y era yo que decía, no, es que no lo haré bien. ¿Cómo voy a hacerlo bien? Y al final es enfrentarse, coger el toro y decir, venga, hala, corre. Y te estampas y te duele, pero luego ya vas viendo que... Y también bajar un poco la expectativa sobre uno mismo, que eso a mí me cuesta mucho, que me exijo muchísimo y hay veces que es difícil porque te quieres ser la mejor para ti y no lo consigues, y hay momentos en los que eres más a esos días que está siendo muy difícil teletrabajar con el tema, ¿no? Además, ruedas de prensa que llegan tarde, estados de alarma. Mi primera guardia fue la del estado de alarma, así que imaginaros cómo estaba yo. Eh, entonces, es ser como tranquilito contigo misma y decir, oye, haces lo máximo que puedes, no te tortures más. Y también lo que decía antes, creo que Laura, que yo he aprendido a no empatizar tanto. Que a mí, como he hecho un año de periodismo muy humano y muy de retrato personal, estoy tirando otra vez hacia las cifras y eso está siendo otro tema. Pero que el no empatizar, porque a veces yo creo que empatizando es cuando se cuenta mejor la historia, porque tienes más detalles y más tal, es alejarme del tema e ir más por feina, ¿no? Ir más rapidito, que eso me está costando. Pero bueno, que fue difícil el vacío, pero luego se superó con esfuerzo, con el cariño de los demás, con no dejarte torturar tanto y trabajando. Yo creo que, Paula, lo que has comentado de autojuzgarse tanto también es esta profesión en sí por lo que supone, ¿no? Porque todas las profesiones tienen su responsabilidad, obviamente, pero el periodista está tan sobreexpuesto, está tan expuesto a ser juzgado por la sociedad. Con Twitter, sobre todo. Que creo que todo el mundo tiene ese temor, ese miedo de decir, ¿qué voy a poder desatar si publico algo que está alguna errata o de cualquier tipo, ya a nivel de información como a nivel de redacción? Estás un poco en el punto de mira, ¿no? Entonces creo que se incrementa todavía más esa presión. Exacto. Exacto. Y yo luego tengo una pregunta que le hago a todo el mundo que me dice que ha estudiado periodismo, que igual es un poco difícil de responder, pero es para hacernos una idea. De vuestras respectivas promociones de periodismo, ¿cuántas personas creéis o sabéis que están trabajando de lo que quieren? Que puede no ser periodismo tradicional, ¿eh? Y han encontrado otra cosa que les mueve más, como en el caso de Laura, pero sí relacionado con el mundo de la comunicación. Yo creo que está trabajando la minoría. De hecho, aún ronda por aquí en casa la Orla, y hace unas semanas lo cogimos con mi novio, que también estudió periodismo,
y en la misma clase, y empezamos a contar, o sea, a ver las caras y decir, ¿quién está ejerciendo de periodista, llamémosle puro, ¿no? Como tal, sí, con contrato, exacto, con contrato mínimamente estable en un medio, tal, y creo que nos salieron 11, 12 o 15 como mucho, de Pues 90. aún me parece, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque nosotros éramos 90 o así, un poco menos. Pero son bastantes. ¿Tú, Sí. Laura? Yo estoy... A mí como me ha pillado el confinamiento en casa de mis padres, estoy mirando ahora mismo la orla y os lo puedo decir clarísimamente. Es muy triste, ¿eh? Es muy desalentador, la verdad. Como tal, yo creo que 3 personas. Como periodista. Wow. Sí. Bueno, pero luego habrá gente que está haciendo otras cosas que le gustan, digo, ¿o no? Sí, pero súmale 5 más. Vale. Igual son 10, ¿eh? En total. Pero Bueno, recuerdo... relacionado con comunicación, vamos a decir relacionado con comunicación, Sí, 10, como muchísimo. 10. Nosotras Como muchísimo, aún hace 2 años que nos graduamos, ¿no? 1 año y medio. Un año y medio, Un sí. año y medio. Paula ya hace, ¿tú cuántos años hace? Buah, se me dan fatal las matemáticas, puede ser diciendo un capricho económico. A ver, acabé En 2016, 2016. ¿no? Creo. ¿Y cuántas personas crees que hay trabajando de lo que quieren? De mi grupo de amigos, gracias al Señor, todos están trabajando, somos 9 y todos estamos trabajando lo que queremos. Hay uno que hace comunicación empresarial, el resto hacen deportes, de turismo de deportes. Las chicas, bueno, están en la Agencia Catalana de Noticias y en Núvol, y otra es hacer la comunicación de una marca de maquillaje vegano. Después, el resto de la promoción, es que éramos muchos en la autónoma, somos 3 grupos, mucha gente, pero también tengo otros amigos de los de Beca de la Caixa, 3 de 4 estamos trabajando en periodismo, y el resto de gente, claro, yo puedo hablar de mi grupo de allegados, que tampoco es que sean muchísimos, pero la verdad es que sí, pero claro, puedo decir más cifra porque hay más gente trabaja. El resto, la verdad es que no lo sé, no podría deciros. De mi grupo de amigos sí que tengo la suerte de que todos estén bien, pero no creo que sea la gran mayoría, la verdad. Bueno, vamos a ir acabando ya por aquí. Sí que me gustaría que cada una se quedara con un mensaje. Me da igual si no ha salido en la conversación, algo que quiera transmitir, no, pues a lo que hemos dicho, ¿no? O a las nuevas generaciones que van a empezar la carrera, o a los periodistas que están estudiando, o a los periodistas que, como nosotras, no hace mucho que han acabado la carrera, o sí, y que están un poco buscándose la vida, ¿no? Yo transmitiría la idea de ser un poco disruptivo. Yo sé que Anabel y Paula son más idealistas, ¿no? Lo que habéis comentado, más románticas. Sí. También es cierto que yo desde el principio, cuando empecé a estudiar la carrera, me veía en comunicación, pero no me veía como tal, como periodista. Y creo que eso Claro. también influye mucho, y por eso también puedo optar por trabajos un poco más híbridos. Pero considero que hay que transmitir ese mensaje de ser disruptivo por lo que estamos comentando, porque mucho contenido se ha quedado obsoleto, no está planteado como se debería, o es complicado también ir un poco al ritmo de cómo va evolucionando. Igual estamos diciendo esto y en medio año con la pandemia y todo se han generado nuevos trabajos y influye directamente en el periodismo. Entonces, creo que está muy bien ser un poco cuestionar lo que estás aprendiendo en todo momento, que no lo consideres sí o sí verdad y empezar a moverse desde el principio ya. No limitarse a seguir, pues eso, seguir las clases, seguir la rutina de la uni, sino que buscarte un poco tú los recursos que tengas, con los recursos que tengas, saber moverte. Empezar a saber cómo puedes moverte en el mundo laboral antes de iniciarte en él. Yo daría un poco ese consejo.
que no se encorseten en las asignaturas, el temario y también muy importante, por lo que hemos comentado ya varias veces, el tema de los contactos, aprovechar la oportunidad de hablar con los profesores, de incluso venderse. Yo creo que hay que ser un poco estratega. Sí. Ahora que estoy en el marketing me está influyendo mucho, pero creo que hay que ser bastante estratega, saber desde el principio... Eso, al final es venderse, es tu marca personal, es demostrar un poco de lo que eres capaz. Al final un examen tampoco va a demostrar quién eres ni un trabajo. Es tener un poco de picardía, es saber ganarse a las personas y que te den esa oportunidad de demostrar. Eso sería un poco no sé, lo que le recomendaría a alguien que empezara ahora a estudiar. Pues yo mezclaría un poco lo que ha dicho Laura de no tener tantos prejuicios, o sea, no pensar que la comunicación corporativa es el demonio, como pensamos la mayoría de los periodistas o otras partes de la comunicación como el marketing, no tener tantos prejuicios, pero a la vez tampoco pensar que porque es una profesión bastante vocacional y romántica, no puede ser real. O sea, porque sea idealista o ideal, no es imposible. O sea, con esfuerzo, con trabajo, poco a poco y con contactos, haciéndote ver también, pero tampoco poniéndote tal presión de si no estoy apareciendo en 1000 medios, nadie sabe quién soy, no tendré trabajo. No, se pueden hacer muchísimos trabajos, hay muchísimas oportunidades y hay que irlas buscando. Y yo creo que la felicidad profesional está más con uno mismo que no con el ideal que nos han vendido de esta profesión desde siempre. Y creo que se puede conseguir quitándole mito, pero tampoco no hace falta quitársela del todo. O sea, puede ser una profesión preciosa si la ves y también realista, mezclarlo un poco. Bueno, pues haciendo un poco, ¿no?, de todo lo que hemos dicho durante esta casi horita, nada, yo apostaría por un poco el que vayan probando lo que quieran hacer, y que no vayan con una idea fija de lo que quieren ser, porque puede cambiar en cada año varias veces o no, puede que siga el mismo camino, pero que prueben cuantas más opciones posibles. Sí que optaría por el trabajo y el curro más allá de la universidad. Sigo insistiendo en que es mejor, a lo mejor, lo que decía también, ¿no?, Laura, tener un buen contacto con un profesor que te enseñe tal, que a partir de aquí, o con otros periodistas o otros colegas, si queréis hacer vuestro periódico local universitario, pues para empezar así, pues se aprende así también, ¿no? No tener vergüenza de hacer tus propias iniciativas, pero también de verte en donde quieras moverte. Y rebajar un poquito la presión, aunque nos la ponemos muchísimo porque estamos en una sociedad que nos hace producir muchísimo muy rápido y tenerlo todo clarísimo cuando sales del bachillerato y es imposible, pero eso, yo optaría por experimentar y por no dudar de uno mismo demasiado. O sea, es normal dudar, pero si tú crees y quieres hacer algo, aunque sea lo que nadie quiere, que es comunicación, o lo que nadie quiere, que es irte a lo mejor a hacer fotoperiodismo en sudeste asiático, que la gente dice, ¿pero qué dices? Que no, ¿cómo te vas a ir allí que no hay nada de trabajo? Oye, ¿tú qué sabes? A lo mejor te haces un súper documentalista allí. Entonces, no querer estar encorsetado por lo que te dicen los profesores y la sociedad que te tienes que dedicar, sino escucharte un poco, pero sin pasarte tampoco de bohemio y currar un poquito cada día para poder ser el profesional que quieras ser, porque no te lo va a regalar nadie, la verdad. A no ser que seas hijo de X conde, complicado tener trabajo facilito después de la facultad. Bueno, me encanta, creo que ha salido un mensaje muy positivo, lleno de calma, Genial. que es diferente, muy diferente al feedback que estamos recibiendo sobre la profesión últimamente, así que estoy muy contenta, de verdad. Gracias, chicas, por prestaros, por estar aquí Gracias, conversando igualmente. conmigo. Esperemos que la semana que viene tengamos otro programa con un nuevo entrevistado, un nuevo tema, pero de momento esto se acaba aquí y nada, nos vemos en el próximo programa.